Óscar Paradores le llamaban, le tenían en su agenda, sí, como Óscar Paradores, los de Ábalos y compañía, los de la trama. Bueno, pues Óscar López comparecerá el 16 de mayo, la semana que viene, el viernes, en el Senado por la juerga de Ábalos en el Parador de Teruel. Hombre, ¿por qué tiene que comparecer? Pues porque en ese momento, estamos hablando del año 2020, Óscar López era Óscar Paradores, es decir, era el director de los paradores españoles. Y algo tendrá que decir sobre esa juerga que dejó huella en el Parador de Teruel, que hasta los propios trabajadores, y esto hay vídeos que lo atestiguan, salieron de allí escandalizados, asombrados de cómo había quedado todo aquello. Tendrá que contar algo. No sé, no es una citación judicial, es una citación en el Senado. Seguramente se saldrá por la tangente, pero ahí tiene que estar Marta explicando algo de lo que ocurrió aquel día. Pues está bien que vaya, porque para eso están el Congreso, el Senado, en este caso, para que se den explicaciones, y está bien que le pongan, ¿no?, contra por lo menos la vergüenza y el oprobio de lo que pasó en ese parador y todo lo que rodea al señor Ávalo y su comportamiento con las mujeres, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que yo imagino, como decías muy bien, Javier, que echará balones fuera, porque hemos visto que ahí estaba una persona que ahora es ministra, la señora Alegría, y bueno, y ni se enteró, ni los trabajadores pues están esos vídeos, pero la señora Alegría pues como si no fuera por ella, ¿no? Ella no se enteró de nada y estaba allí en su calidad en ese momento de delegada del gobierno, con lo cual echará balones fuera y bueno, pues ahora le tenemos en la doble calidad de ministro del gobierno de España y de azote de Ayuso, que bueno, la verdad es que bueno, en Sol se estarán frotando las manos, porque desde que le han puesto, es verdad que ha conseguido que vuelva a ser el primer partido de la oposición el PSOE, pero vamos, triste victoria, porque la mayoría absoluta de la señora Ayuso no hace más que aumentar. Entonces, bueno, pues yo creo que no sé, no oigo, no sabía nada y bueno, y la máquina ahora en Moncloa se ha convertido, y no ya los medios, sino el relato se ha rodeado de asesores, además de personas preparadas en precisamente eso, en el relato. Es lo único que interesa, un relato que llega a unos sectores de la sociedad, que se pueda contrastar, sea verdad o no. En eso trabaja la factoría Moncloa a destajo, con nuevas incorporaciones, como bueno, en Redondo otra vez está por allí, personas preparadas para eso, y eso es lo que hace Pedro Sánchez, lo pone en escena, y como decía pues el compañero, pues es que hay mucha gente hay gente que se lo compra. Roberto Granda, tú que eres muy crítico con el funcionamiento de los partidos desde la presidencia de tu organización, el Club de los Viernes. Bueno, Óscar López es un claro ejemplo de cómo funcionan los partidos. Este era un antisanchista, incluso se ha publicado esta misma semana que estuvo ahí indagando y buscando información, incluso se ha publicado entre ambas aguas en el debate, publicaba esta semana que había estado en contacto incluso con Villarejo para ver qué información le podía facilitar sobre Pedro Sánchez, en contra de Pedro Sánchez, cuando tenía su lucha contra Susana Díaz en el Partido Socialista, porque él estaba en el bando contrario. Luego Sánchez le castigó, ahora Sánchez le ha premiado, entre comillas, con la responsabilidad del PSOE de Madrid, pero es un claro ejemplo de cómo funcionan los partidos y cómo hay gente que hace para todo, hace a lo que sea con tal de estar ahí en primera línea. Óscar López, el que tiene que ir a explicar en el Senado lo del parador de Teruel. Sí, a ver, porque son unos buscavidas al final Oscar López, pero date cuenta que le han dado un puesto que no sé si es un premio o un castigo, pero que es un puesto muy poco atractivo, que es el de hacer la oposición en Madrid cuando hay una mayoría Exacto, absoluta tan grande y un apoyo. Y Entre entonces es comillas, como que le dan el premio, claro. claro, le dan un puesto Claro. que parece un qué regalo mate hay, pero mira, envenenado. Un regalo lo sabían envenenado. todos. Quiero decir, Óscar Parador lo sabía, Pilar Alegría también, Ábalos, pero es que porque no se abre un parador en pandemia y pasa lo que pasa sin que eso trascienda. Otra cosa que nosotros nos hemos enterado ahora, aunque ya había rumores, pero que lo sabía desde Sánchez hasta todos los de los Renam hacia abajo, estoy completamente seguro, Pilar Alegría. O sea, Ábalos no operaba al margen de los demás. Ábalos no empezó una operación de mascarillas, con Coldo y con demás, sin contar con un apoyo. O sea, estaban metidos en la trama de corrupción. No es la trama Coldo ni el caso Ábalos, es el caso PSOE. Y Ábalos no movilizó una furgoneta con prostitutas, trayéndolas de Valencia a Teruel, abriendo un parador en pandemia, destrozando una habitación
sin que eso trascendiera, sin que Sánchez no lo supiera. Lo que pasa que, bueno, luego en su momento lo apartaron discretamente, a ver si no aparecía. Cuando salieron las primeras informaciones, lo que se hizo fue ridiculizar a los medios, a los periodistas que lo sacaron, diciendo que, bueno, que eso era, me acuerdo de Richter riéndose de Cacigarán, etc. O sea, un despropósito absoluto. Y todo lo que va a salir y que tendrá que salir va siempre apuntando a una misma dirección. O sea, olvidémonos de Ábalos como digamos, como el líder de esa trama, como el ex número 2, sino que hay que mirar más arriba, evidentemente. Os voy a dejar ahí, os voy a desear que paséis una buena tarde y nosotros nos vamos a quedar aquí pendientes de esa ventanita que tengo ahí en la parte inferior, porque a partir de las 5:30 puede empezar a salir el humo. Dicen que puede ser humo blanco, dicen que puede ser humo blanco, eso es lo que ya están comentando fuentes solventes en Italia, que este puede ser un humo blanco. Ya veremos, a ver, ¿qué pensáis de esto? Los dos papas anteriores se eligieron, Ratzinger y el Papa Francisco se eligieron en la segunda tarde. Esta tarde hay dos votaciones, si hubiera efectivamente su fumata blanca, bueno, es el momento de máxima expectación, si la hubiera en esta primera, que es la cuarta votación, la primera de la tarde, pero es la cuarta votación, saldría el humo blanco y si no ya habría que esperar hasta en torno a las 7:30, que sería, claro, es cuando se votaría por segunda vez y podría salir blanco o negro, pero vamos, ahora mismo hay una expectación máxima entre otras cosas, por el precedente de los dos papas anteriores. ¿Verdad, Roberto? Claro, Javier. Sí, dime, Roberto. La comida ha sido clave. La comida que han tenido ahora ha sido clave. Comida del conclave, ¿no? La comida del conclave. Sí. Vale, ha sido la clave, ¿no? Vale. Vamos a ver entonces qué sale. 133 cardenales, 71 países distintos, entonces ya no es como cuando había un eurocentrismo donde Europa monopolizaba las votaciones, ahora se necesitan 2/3 de los votos, es decir, 89 de los 133, entonces se plantea bastante intenso. La de ayer fue más de tanteo, la primera siempre es para ver quiénes son los candidatos en naciones reales, y a partir de hoy ya son 2 votaciones por la mañana y 2 por la tarde. Si no hubiera papa en los primeros 3 días, habría un día de pausa, que en este caso sería el domingo, caería el domingo, que sería de descanso, pero yo creo que saldrá antes que el domingo. Qué curioso esto, y siempre ¿verdad? Y no nos olvidemos que hay una minoría de bloqueo, o sea, creo que está en 45, que podría, estos son solo hipótesis, ¿no? Pero podría, lo normal es eso, que todos estamos muy expectantes y que haya fumata blanca, pero si hubieran organizado de alguna manera, creo que el número son 45, muy, muy próximo, esa minoría podía bloquear y es lo que ha pasado en otros papados, que no tiene por qué ocurrir ahora, porque sobre el papel dicen que va a ser rápido, pero esa existe, vamos, esa existe solo sobre tal y como está articulada la votación, eso existe, pero vamos, todo lo que nos llega desde Roma a todos es que va a ir en el sentido de que podría, pues en las próximas horas. ¿Algún incluso minutos? ¿Alguna quiniela? Se habla mucho de Palorín, el que fue secretario de Estado, es decir, mano derecha de Francisco, se habla de otros, de Tagle, el filipino. ¿Tenéis algún candidato? ¿Os inclináis por alguno? No preferido, sino alguno que penséis que finalmente va a ser elegido. No especialmente porque al final son una liturgia muy solemne, pero al final es una trama de luchas de poder, batallas internas, intereses, distintas facciones. Entonces sí que suenan varios nombres, pero yo no me atrevo a decir alguno porque, por ejemplo, Francisco no era el que más sonaba, era el cardenal de Milán entonces, y a veces sale, digamos, el tapado, el que menos espera o el que no está entre las quinielas, entre los principales. Por eso yo no me quiero aventurar. Curioso, a mí me pasa. Dime, Marta. A mí me pasa igual. Sí, a mí me pasa igual, ¿no? Porque dices, bueno, el italiano, Parolini, parece ser que bueno, que sí que tendría muchas posibilidades, pero mira, yo casi te digo, Javier, pregúntame, con todos mis respetos y para hacer un poco distendido, pregúntame mejor casi por el Madrid-Barça, que creo que tendría más posibilidades de acertar. Eso es. Bueno, pues os dejo ahí, nosotros continuamos pendientes de la chimenea. Gracias, Marta Gómez Montero, y gracias, Roberto Granda, por estar esta tarde con nosotros. Hasta la próxima. Gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, nosotros vamos a continuar muy pendientes del humo que salga de esa chimenea. Ya ven qué curioso es todo. En un mundo tan tecnológico, pendientes de una chimenea y del humo que sale. De eso voy a hablar ahora en el contrapunto.